antimicrobianos. Recuerden que los antimicrobianos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos, y esto es ampliamente ligado con la actividad que tienen. ¿Cuál sería la diferencia entre bactericida y bacteriostático? El bactericida va a matar a la bacteria, en cambio el bacteriostático evita su multiplicación, la mantiene estática la bacteria, pero no la mata, ¿sí? ¿Y quién se encarga de terminar el trabajo? El sistema inmune del paciente. Entonces es muy importante considerar, porque obviamente si tuviera, por ejemplo, un paciente que está inmunodeprimido, no debería darle fármacos bacteriostáticos, ¿sí? Porque no tiene sistema inmune que nos va a ayudar a completar la erradicación del microorganismo. Entonces es muy importante considerar esa diferencia al momento de elegir el mejor fármaco para el paciente. Por ejemplo, fíjense acá, nos dicen de los que podemos mencionar que son bactericidas, tenemos los aminoglucósidos, los beta-lactámicos, la vancomicina, las quinolonas, la rifampicina y el metronidazol, porque estos van a afectar en distintos sitios de la bacteria, pero su daño es tan letal que la bacteria es incapaz de sobrevivir cuando se produce ese daño. Por ejemplo, los beta-lactámicos que actúan en la pared. La bacteria sin pared no puede sobrevivir, y lo que hacemos con esos fármacos es inhibir la síntesis de su pared, ¿sí? En cambio, fíjense acá tenemos bacteriostáticos como el cloranfenicol, la eritromicina, la clindamicina, las sulfonamidas, el trimetoprim y las tetraciclinas, que van a actuar en distintos sitios. Por ejemplo, algunos de estos actúan en la síntesis de proteínas. Si no sintetiza nuevas proteínas la bacteria, no va a poder tener bacterias hijas, no va a poder multiplicarse, pero no va a morir, porque ya tiene ella sus propias proteínas, ya está estructurada, ya está bien desarrollada la bacteria adulta. Entonces no la va a matar, pero sí va a evitar que tenga hijos, por decirlo así, ¿sí? Bien, también vamos a considerar el espectro de actividad. Y cuando hablamos del espectro decimos hay antimicrobianos de espectro ampliado, de espectro intermedio y de espectro reducido. La pregunta es, bueno, primero los definiremos. El espectro ampliado implica que actúa sobre un gran número de especies microbianas, muchos microorganismos. De espectro intermedio, que actúa sobre un número ilimitado de microorganismos, y de espectro reducido, que actúa sobre un pequeñísimo número de microorganismos. Ahora sí, la pregunta importante será, cuando uso antimicrobianos, ¿qué espectro debería buscar usar? ¿Amplio, intermedio o reducido? ¿Amplio? ¿Por qué amplio? ¿Cómo? Para ver cuál es. Aunque no crean, el uso de fármacos de amplio espectro es una de las causas más importantes de la resistencia bacteriana, porque evidentemente cubrimos más especies, por decirlo así, pero la razón o el requisito para que una bacteria genere resistencia es que conozca el fármaco. Y mientras más fármacos de espectro ampliado uso, más les estoy mostrando a las bacterias contra qué se tienen que defender, ¿sí? Entonces, idealmente debería utilizar fármacos de espectro reducido que actúen sobre solamente las bacterias que quiero comprometer y no sobre el resto de microorganismos, ¿sí? Pero el problema es que para actuar o para dar fármacos de espectro reducido, el requisito es saber la bacteria con la que voy a tratar y además su espectro de sensibilidad y resistencia. La pregunta es, cuando tenemos procesos infecciosos, siempre sabemos el agente causal. ¿Y qué tendríamos que hacer para saber? Cultivo Y antibiograma, ¿sí? Les pregunto, ¿alguna vez han estado con faringomielitis bacteriana? ¿Les han hecho hisopado faríngeo para mandar a cultivar? No. ¿Han estado alguna vez con diarrea? ¿Han mandado a hacer un cultivo de antibiograma? No. ¿Han tenido alguna vez una lesión en piel? ¿Han hecho una heridita por ahí que se estaba infectando? ¿Y han mandado a hacer cultivo de antibiograma para dar tratamiento? Entonces, lo ideal debería ser que cualquier proceso infeccioso se cultive
se haga antibiograma, porque solo así tendríamos la certeza de qué bacteria es y a qué es resistente y a qué es sensible. Y usaríamos el fármaco de espectro reducido, solamente el que necesitamos. El problema es que gran parte de los cuadros infecciosos en nuestro medio se hace lo que conocemos como tratamiento empírico, ¿sí? ¿Qué quiere decir hacer un tratamiento empírico? Que vamos a usar antimicrobianos sin conocer el agente patógeno específico, sin saber la bacteria específica que está produciendo la infección. Sabemos que es una infección, pero no sabemos qué bacteria es, menos a qué es resistente y a qué es sensible, ¿sí? Ahora les pregunto entonces, ¿en base a qué hago un tratamiento empírico? Bueno, te llega un paciente con una infección urinaria. ¿En base a qué vas a hacer el tratamiento? Tiene todos los síntomas clásicos de una infección urinaria. Tiene disuria, poliuria, ha orinado gotitas de sangre, duele la espalda, tiene fiebre, tiene náuseas. ¿Cómo decides qué fármaco darle? ¿En base a qué deciden? Porque fíjense, hemos dicho, el tratamiento empírico implica que no conozco el agente causal y le voy a dar tratamiento sin conocer el agente causal. Entonces la pregunta es, ¿en base a qué decido qué darle? ¿Qué laboratorio? Ya le has hecho un hemograma, ¿eso te dice qué le vas a dar? Le has hecho un general de orina, ¿eso te dice qué le vas a dar? Generalmente se da para tratar los síntomas, creo. O sea, le vas a Y dar más un ibuprofeno amplio, nada más. más un antibiótico de amplio ¿Cómo espectro. decides qué antibiótico darle? Esa es la pregunta. ¿Cómo decides? Porque de que tenemos que darle, sí, está muy sintomático, está llorando de dolor cada vez que hace 3 gotitas de ti. No lo podemos mandar así a su casa. Puedes ver, por ejemplo, en el caso de hacerle el examen general de orina, puedes ver los nitritos, todo eso, entonces relacionar con... Y en base a esos resultados, ¿cómo decides qué antibiótico usar? Es que ese es el problema, o sea, como el paciente está con ¿cómo se dice? Con los síntomas, tienes que darle un antibiótico al menos para cubrir ese tiempo, ¿no? Obviamente antes Claro, pero la pregunta es, ¿cómo decides qué fármaco le vas a dar? Porque así como me estás diciendo que tienes que darle, sí, pero entonces en base a qué decides qué le vas a dar. Porque el cultivo mínimo te va a tardar 2 días, o si es público ahora está tardando 2 semanas. Si estuvieras en España, primer mundo, 2 meses. Pero recién nos reportan cultivo antibiograma. Todos tienen seguro de salud, por supuesto, pero en 2 meses vuelves a ver tu resultado y no les dan antibiótico hasta que vuelvan. Allá no hacen tratamiento clínico. Primer mundo. Yo les digo, nuestra medicina todavía es un avión. O sea, seremos muy bonitas tercermundistas, pero nuestra medicina es un avión. ¿Qué dicen? ¿En base a qué decido? Por las guías, tal vez. ¿Qué guías? No sé, como lo más usado, digamos. ¿Y lo más usado en base a qué es? Porque algunos me decían, en base a la experiencia del profesional, si recién has egresado y no tienes experiencia, no vas a medicar. ¿Cómo? O sea, la relación con los incidentes de la enfermedad. Los antecedentes. ¿Cómo los incidentes? O sea, por ejemplo, ves que hay otros pacientes que manifiestan la misma sintomatología, entonces en base a eso, porque sí o sí tienes que darle algo, ¿no? De pronto. Pero eso te servirá pues para tu estadística, pero eso no va a determinar qué vas a usar. ¿Cómo decides? Ustedes al nivel de ahorita que tienen, a la mitad de la carrera de medicina, tienen las bases para tomar esa decisión. No puede ser que no sepan eso. ¿En base a qué deciden? Los síntomas de cada bacteria. Ya les dan los síntomas, tiene infección urinaria su paciente. ¿Cómo decides qué antibiótico le vas a dar? Dejas de acordar cuál es el microorganismo que da infección urinaria. ¿Qué? Aunque no crean, es así. Como llegan así al internado y así se gradúan, agarran y dan lo que han visto que daban en el internado. Si les ha tocado un buen residente, bueno, están imitando sin saber por qué, pero algo bueno.
Pero si les ha tocado un residente que estaba igual de perdido que ustedes, hacen exactamente lo mismo y están manejando a las patadas nuestros antimicrobianos y por eso tenemos tanta resistencia. Porque están dando, sin dar, mayor espectro, a ver, este y este, porque ocurre gran positivos, gran negativos, aerobios, anaerobios, ya está. Creen que están haciendo muy bien y gracias a eso tenemos niveles de resistencia terribles. Y si se cumple lo que dice la OMS, en 2050 nos quedamos sin antibióticos. Y seguimos así porque estamos usando sin saber. ¿Sí? ¿Ustedes han pasado microbiología, sí o no? Sí. ¿Y qué han aprendido? ¡Ah, caray! ¿Qué han aprendido? En microbiología aprendemos en base a ciencia, porque no es que se inventa su profesor, en base a ciencia aprendemos la microbiota, qué bacterias son frecuentes en base al foco de infección, ¿sí o no? Sí. Sabemos cuáles son las más comunes y las más probables en vía aérea. Sabemos las más comunes y más probables en sistema gastrointestinal. Las más probables y más comunes en sistema genitourinario. O sea, sabemos por sistema qué bacteria podría ser. ¿Sí? Obviamente no tenemos la certeza, porque la certeza es solo cultivo antiviral. Pero en base a su conocimiento microbiológico, ustedes saben. Si les digo infección urinaria, ¿en qué bacteria van a pensar como la más probable? E. coli. Porque es la que más del 80% de los casos es E. coli. ¿Sí? Si les digo su paciente tiene faringoamigdalitis bacteriana, ¿en qué bacteria van a pensar? Estrepto beta hemolítico de grupo A, que es el más común. ¿Y en segundo lugar? Staphylococcus aureus. Hemófilos. Si les digo es gastrointestinal, ¿en quién van a pensar? Shigella, salmonella, que son las más comunes en nuestro medio. Sí puede haber diferencia en base al sitio donde están trabajando, pero en general tenemos esa distribución. También, como han aprendido en microbiología, pueden haber diferencias en base a la edad del paciente. ¿Sí? No es lo mismo un pequeñito que un adulto. ¿Sí? Entonces, vean, el tratamiento empírico se hace en base a ese conocimiento, a esa base microbiológica que es científica, que ustedes ya tienen. En base a eso deciden. Ah, pues aquí es más probable que sea un gran positivo, entonces voy a usar este fármaco. ¿Sí? No es en base a la experiencia del profesional, no, porque siempre les digo, no desmerezco la experiencia que tenemos, porque muchas cosas aprendemos que no están en el libro y las sabemos porque las hemos visto. Pero si quiero que eso sea evidencia científica, lo tengo que publicar. Mientras tanto, es mi experiencia y a nivel científico eso vale 0. ¿Sí? Entonces, no es nuestro proceder o nuestras decisiones terapéuticas en base a experiencia o a lo que se me ocurre o lo que he visto que hacen, no. ¿Y por qué les digo esto? Cuando tomamos examen de grado es triste y además tiene repercusión en su nota que nos respondan, por ejemplo, hazme el esquema básico de tratamiento de COVID y les dan antibiótico. Y cuando les decimos, ¿por qué le estás dando antibióticos si es una infección viral? Dicen, es que así dan. De verdad nos han respondido así. Y es una vergüenza que una persona que está a punto de ser médico responda así. Es que así dan. Es una vergüenza. O sea, ¿qué clase de profesionales? ¿Y así va a atender pacientes? Es que así dan. Y cuando se muera su paciente va a decir, es que así decía mi docente de TEPU. Es que así he visto en mi internado. No, tienen que respaldar su proceder con ciencia. ¿Sí? Y si no manejamos bien los antimicrobianos, nos vamos a quedar sin ellos. Entonces, fíjense, para el tratamiento empírico, ¿qué considero? Primero, que he identificado, como dicen ustedes, que sí hay un proceso infeccioso. Y eso lo puedo hacer con el examen físico, clínico del paciente, los antecedentes, los signos, los síntomas que está presentando. Voy a saber si hay un foco infeccioso urinario, gastrointestinal, respiratorio, voy a saber. Segundo, debería tomar la muestra de análisis laboratorial. O sea, en ningún lado dice que si hago tratamiento empírico no debería tomar la muestra de laboratorio. Porque la razón para hacer un tratamiento empírico es la severidad del cuadro del paciente y que no puede esperar hasta obtener los resultados para iniciarse el tratamiento.
pero de ninguna manera implica que no hagamos el cultivo y el antibiograma, ¿sí? Cierto, vamos a ver que no depende solo de nosotros. Como decíamos, a veces el pacientito no tiene los recursos para hacer un cultivo y antibiograma de forma particular. Y en lo que es estatal va a demorar por lo menos 2 semanas. Entonces no podemos esperar, y a veces no se hace por esa razón. O a veces resulta que en el mismo hospital voy a tener que iniciar, voy a mandar las muestras, pero hasta que me reporten ya tengo que estar haciendo tratamiento del paciente, porque está muy grave, ¿no? Y ese paciente, les digo, está llorando de dolor al entrar al baño, no lo voy a dejar así, le voy a decir, ah, no, en 2 meses va a salir el resultado, recién vamos a darle algún tratamiento. No, no es humano. Y aunque no crean, en otros países afuera hacen eso. No les dan, ah, sí, paracetamol y mucha agua, listo. Se complican neumonías, viene la ambulancia, se los llevan, en el hospital les dan antimicrobiano, no les dan. Y no está mal, muy mal. ¿Sí? Entonces son los dos extremos. Yo siempre les digo, no hay mal fármaco, hay mal uso del fármaco. Tengo que usar cuando necesito y cuando no, no debo usar. ¿Sí? Bien, debo considerar, por eso les dice aquí, la necesidad de tratamiento empírico. Si está estable, me dice, ah, sí, tengo alguna incomodidad al orinar, pero no todo el día, algún ratito molesta, puedo esperar pues el resultado. ¿Sí? No necesariamente el cultivo del antibiograma, sino en general de orina, que ya me va a dar luces de que sea o no sea algo infeccioso. Pero si está llorando de dolor, ya está orinando sangre, no voy a estar esperando el resultado. Ya voy a iniciar el tratamiento. ¿Sí? Y una vez que inicio el tratamiento, además, voy a esperar ese resultado microbiológico. Si he podido mandar, entonces con los resultados voy a decir, ah, ok, el tratamiento que inicié está correcto, es una bacteria sensible, entonces mantenemos. O digo, wow, no, es resistente a lo que yo le he dado, entonces hay que cambiar, voy a rotar fármaco. ¿Sí? Puede ser. Y obviamente si no hice por X o Z motivo, porque no se podía, el paciente no tenía, no podía y demás, y no mandamos cultivo antibiograma, mínimamente tenemos que verificar con clínica si el paciente está evolucionando favorablemente o no. Porque yo lo llamo el tercer día al paciente y le digo, en 3 días te vemos para tu control. Y me dice que está mejor, que ya no hay mucha molestia al orinar, que ya no ha tenido fiebre. Está evolucionando bien, puedo decir que esa bacteria es sensible a lo que estoy usando. Entonces voy a aprovechar eso además para enfatizarle al paciente que no debe suspender su medicación, aunque ahora ya se sienta mejor, que es normal que al tercer, 4º día el paciente ya se sienta, a veces completamente bien y dice, ya no tengo fiebre, ya no me duele, ya no me molesta, pero no debe suspender la medicación. Tiene que completar los 7, los 10 días que le hemos dado, porque de eso depende erradicar completamente todas las bacterias y que no queden cepas resistentes, que son las que después nos van a hacer fracasar los tratamientos. ¿Sí? Entonces, muy importante también trabajar ahí en la concientización de la población. Que pueden existir factores del hospedero que determinan fracaso terapéutico o una respuesta diferente, claro que sí. Por ejemplo, si el paciente tiene estados patológicos concomitantes, si el paciente tiene VIH, si es neutropénico, si está recibiendo quimioterapia para cáncer, si tiene alteraciones hepáticas, si tiene alteraciones renales, pueden fracasar nuestros tratamientos. Hay que ser mucho más cuidadosos. Por un lado, porque pueden ser más tóxicos para el paciente por su condición de base, y por otro lado, porque podemos necesitar fármacos más potentes porque el sistema inmune del paciente no ayuda. O por ejemplo, a un paciente neutropénico no le voy a dar pues, un fármaco bacteriostático, ¿sí? Se me va a complicar. Bien, también debemos considerar los efectos adversos de cada fármaco, porque como hemos ido repitiendo desde la clase anterior, es cierto que con los pacientes vamos a tener, con los antimicrobianos vamos a tener que la mayor parte de ellas actúan en sitios que nuestra célula no tiene. Por ejemplo, subunidad 30S, subunidad 50S no son nuestras subunidades ribosómicas, nosotros no tenemos esas, tenemos otras. Entonces, en teoría, podríamos pensar que el fármaco no nos va a hacer nada a nosotros. Es cierto, su mecanismo de acción no, pero ese fármaco igual se tiene que absorber, se tiene que distribuir, se tiene que metabolizar, se tiene que eliminar. Y estos elementos determinan riesgos. Entonces, pueden aparecer efectos adversos no relacionados al mecanismo de acción del fármaco, sino a sus características
sin ellas, ¿sí? Pero no se olviden, no hay fármacos sin efectos adversos. También es importante considerar la edad, porque como hemos visto con los otros fármacos y con los antimicrobianos pasa lo mismo. La edad es muy importante. Los dos extremos de la vida, es decir, los niños pequeños y los adultos mayores, tienen más riesgo de complicaciones. Entonces, es sumamente importante ver qué fármacos puede usar y qué fármacos no. Hay antimicrobianos que no se deben usar en paciente pediátrico, ¿sí? Hay antimicrobianos que no se deben usar en adulto mayor, o que si el hígado funciona mal, entonces tengo que corregir dosis, o si el riñón funciona mal, entonces no debo darle a ese paciente. Tengo que hacer esas consideraciones. También es sumamente importante considerar la gestación. Igual que los otros fármacos, la gestación implica riesgo de teratogénesis para el bebé. Entonces, hay antimicrobianos que no se deben usar en embarazadas porque hay alto riesgo de malformaciones o lesión del producto de la gestación, ¿sí? Y por supuesto, la exposición epidemiológica es un factor sumamente importante que a veces lo dejamos de lado. ¿A qué hace referencia? Siempre les digo, bueno, estamos con brotes epidémicos todavía, este año hemos tenido también incidencias sumamente altas de pacientes con dengue. El dengue es una infección viral, es una fiebre hemorrágica. ¿Necesita antibiótico? No, y entonces, ¿por qué siguen dando antibióticos? Dengue. A veces decimos, ok, no vamos a ser mal pensados. Por ahí tenemos de sobreinfección bacteriana más y por eso le ha dado antibiótico. Y ya hablamos con el paciente, veamos que no, es así un caso tipiquísimo de dengue y le han dado antibiótico. ¿Para qué? Primero, que no le va a servir para el dengue, aumenta sus factores de riesgo al contrario. Segundo, que estamos arruinando fármacos sin motivo. ¿Sí? Entonces, muy importante manejar bien los antimicrobianos. Bien, también es importante considerar que hay varios factores farmacológicos que pueden aumentar o disminuir la eficacia de un antimicrobiano. Por ejemplo, pueden competir entre ellos por su absorción, distribución y eliminación. Pueden ser diferentes los mecanismos de distribución al sitio de la infección. La toxicidad y las interacciones también. Puede ser que este es un excelente antimicrobiano, pero si lo mezclo con este otro ya no va a servir, ¿sí? O si los mezclo van a ser más tóxicos. O si los mezclo, el paciente va a sufrir daño renal o daño hepático. Entonces tengo que saber qué asociar con qué. No es, como decíamos, ¿no? Ay, este para gram positivos, este otro para gram negativos, este para aerobios, este para anaerobios, y así tengo todo cubierto y pienso que estoy haciendo muy bien mi trabajo, y no es cierto. Estoy haciendo barbaridades. ¿Sí? Entonces tengo que saber cuáles van con cuáles. Bien, ¿qué debo considerar para seleccionar un antimicrobiano para mi paciente? Es cierto que el costo muy pocas veces lo tomamos en cuenta, porque como alguna vez les decía, nosotros normalmente no compramos, o bueno, no vendemos en realidad el fármaco. Lo prescribimos, pero no sabemos cuánto cuesta en farmacia, porque ese no es nuestro trabajo. Entonces, pues evidentemente, como les decía, ¿no? En algún momento, puede ser que si yo le doy justo esta marca al paciente, es el más caro. Y el mismo fármaco, en una marca cuesta 5 pesos cada comprimido y en otra marca cuesta 120 cada comprimido. Es una diferencia significativa. Entonces recuerden que por eso decíamos, idealmente prescribir genérico. Sí podemos hacer recomendación de alguna marca comercial, pero decirle al paciente, mira, este son buenos, entonces tú decides para cuál te alcanza. ¿Sí? Pero es muy importante considerar esto porque de lo contrario vamos a tener consecuencias en el cumplimiento. Si le doy el mejor fármaco del mundo a mi paciente, pero no puede comprarse, no va a mejorar. ¿Sí? Entonces, es verdad que normalmente no sabemos, les digo otra vez los precios, pero para algunos fármacos sí, o si le doy genérico, le doy chance al paciente a que él escoja cuál prefiere o a cuál le alcance. ¿Sí? Bien, los intervalos de administración son muy importantes, como vimos, dependiendo si es fármaco tiempo dependiente o dosis dependiente, bueno, puede ser duración dependiente. La relevancia del cumplimiento estricto es diferente. Con algunos no pasa nada si se adelanta un poquito, se atrasa un poquito en tomar, no hay problema. Pero con otros tiene que ser muy
muy estricto de cumplimiento, ¿sí? Por supuesto, hay que considerar la susceptibilidad del organismo. Si ya hemos iniciado esquema, completado un esquema y el paciente no está mejorando, lo más probable es que hay resistencia. En ese caso tenemos que hacer nomás el esfuerzo de hacer el cultivo y el antibiograma para saber con precisión qué fármaco es y si hay o no hay resistencia, ¿sí? Y el tiempo de tratamiento es sumamente importante, ¿sí? Como decíamos, bueno, les mencionaba hace un momentito, ¿por qué el paciente más o menos al tercer día se sentirá mejor? Y seguro que ustedes alguna vez se han tomado antibiótico, han visto que más o menos entre el tercer y cuarto día del tratamiento realmente nos sentimos mejor, ya no hay fiebre, nos duele menos, molesta menos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? La carga bacteriana, ¿sí? Recuerden que en primera instancia dijimos, tengo que pasar de ese punto, mantener aquí la concentración para ir matando a la bacteria, ¿sí? Y el hecho de que le dé una dosis, dos dosis, tres dosis en horario, me garantiza que todo el tratamiento que le voy a dar al paciente, las concentraciones van a estar por encima de ese nivel y voy a estar erradicando eficazmente la bacteria, ¿sí? Si hablamos en números, evidentemente son números ficticios porque no tengo 100 bacterias, voy a tener miles de bacterias, ¿no? Pero les voy a poner 100 para que entendamos el concepto. Entonces, digamos que al inicio de la infección el paciente tiene 100 bacterias, por eso está con fiebre, está mal, le duele todo, está muy sintomático. Cuando yo le doy las primeras dosis, por decirles dentro del primer, segundo día, voy a lograr matar más o menos el 70% de las bacterias. Son las más sensibles, las más debiluchas, por decirlo así. Entonces, de 100 a 30 que ahora tiene mi paciente, hay pues una diferencia abismal en la cantidad de bacterias, ¿sí? Y por esa cantidad pequeñita el paciente ya no está teniendo síntomas, porque no hay suficientes bacterias, ¿sí? Ha bajado la fiebre, ha disminuido la molestia, la inflamación, el dolor, está mucho mejor. Pero justo estas 30 que todavía están ahí son las más resistentes, son las más fuertes, las más agresivas, ¿sí? Y si yo dejo de darle al tercer día, cuando mi paciente se ha sentido mejor, deja de tomar su antimicrobiano, evidentemente no van a atacar inmediatamente estas, porque ahorita están con poca cantidad de microorganismos. Por decirles, su ejército se ha disminuido a menos de la mitad, son pocas. Entonces dicen, no vamos a atacar ahorita, porque nos van a aniquilar. Entonces van a tener paciencia, y estas ya han conocido el fármaco. Y dicen, ok, esto es lo que me ha matado, para esto tengo que diseñar algo que me proteja. Y esas van a diseñar resistencia. Pero no van a acabar en ese momento, sino que estas, primero que van a esperar hasta tener un ejército suficientemente grande para volver a atacar, y cuando les ataquen con lo mismo ya no va a servir, ¿sí? Segundo, si esa cepa pasa a otro paciente, ¿sí? En ese otro paciente, esta ya tiene resistencia. Y si además se encuentra con otra cepa que tiene otro mecanismo de resistencia, comparten información, se pasan información genética, y todas las hijas de esas dos tienen los dos mecanismos de resistencia. Por eso nos están ganando las bacterias, porque nosotros les estamos propiciando el campo adecuado para que se hagan más fuertes, les estamos mostrando contra qué se tienen que defender, y después queremos matarlas por lo mismo y no va a funcionar, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran en guerra y van y le muestran a su enemigo todo con lo que le pueden atacar. El otro, ¿qué va a hacer? Pues va a decir, para esto me voy a defender así, para esto así, así, así. Y cuando use mis armas, ya no van a servir, porque ya sabe con qué le voy a atacar, ¿sí? Eso es lo que hacemos con resistencia, ¿sí? Entonces, el tiempo de tratamiento, tanto los intervalos como la cantidad total de días que necesitamos para erradicar a esas cepas, es sumamente importante. Y necesitamos concientizar a la población para que nos ayuden con ese objetivo. Bien, si hablamos de tratamientos antimicrobianos con causa conocida, vale decir, en estos casos sí hemos hecho cultivo y antibiograma.
Y una vez que hemos hecho el cultivo y antibiograma, con ese conocimiento de la sensibilidad del microorganismo, recién hemos iniciado el tratamiento. Y fracasa. Ahí nos dice, ok, ¿qué tenemos que pensar primero? ¿Habrá habido algún error de toma de muestra? Porque puede ser que estamos atacando una bacteria y esa no es la responsable del problema del paciente, ¿sí? Por ejemplo, algo tan básico. Cuando le dicen a un paciente que sospechan de una infección urinaria y tienen que llevar su muestra para que le hagan un general de orina, ¿qué recomendaciones le tienen que dar? Ya, tiene que haber un aseo perineal y además un aseo adecuado de manos. ¿Qué más? Y jerarquizar un poco y ¿Eso qué se llama? Tomar la muestra del segundo chorro o del chorro medio, como decía. ¿Qué más? y no tratamiento para que va a estar ¿Cuánto? 4. No. Idealmente dentro de la hora de la toma de muestra debería llegar al laboratorio, ¿sí? Mejor si el paciente toma la muestra en el laboratorio, porque a veces hay una cola de no sé cuantísimos pacientes y pues hasta que espera y demás se mueren, ¿no es cierto? ¿Qué más? No temperaturas extremas, o sea, idealmente lo antes posible tienen que llevar. A veces sí han habido pacientitos que agarran, toman la muestra, lo ponen al refri para que se conserven las bacterias hasta que se aliste y luego va al laboratorio. No, no es correcto. ¿Qué más? Evitar tomar fármacos Idealmente no tomar fármacos, pero si está tomando tiene que informar al laboratorio en el momento de dejar la muestra qué fármacos está consumiendo. ¿Sí? ¿Qué más? Relaciones sexuales. No debe tener relaciones sexuales 24 horas antes. ¿Qué más? No debe estar menstruando. Que no quiere decir que nunca jamás se toma muestra, o sea, si está menstruando y necesitamos analizar la orina, sí se puede hacer, pero tiene que informar, porque van a pensar que tiene hematuria, ¿no? Entonces sí, tiene que informar. ¿Qué más? No debe haber consumido bebidas alcohólicas. ¿Qué más? Ahí tengo un frasquito que me ha sobrado de la otra vez de la mermelada. ¿Ahí puedo llevar mi orina? No. Entonces, Frasco estéril. frasco estéril. ¿Qué más? La cantidad. ¿Cuánto tiene que llevar? Un poquito más de la mitad del frasco idealmente, principalmente si es para uno cultivo, ¿sí? Necesita un poquito más de muestra. Pero no el frasco lleno ni rebalsando no es necesario, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, la identificación y demás, eso tiene que hacer el de laboratorio, no es necesario que el paciente lo haga. Ok, entonces fíjense, para algo tan básico como un examen general de orina, hay datos importantes que ustedes tienen que orientar al paciente, que el paciente no tiene la obligación de saber. Entonces, si no hacemos esto, va a haber errores en la toma de muestra, puede haber contaminación de la muestra y crece otra cosa que no es lo que está produciendo el problema del paciente y fracasa el tratamiento, ¿sí? También es importante considerar que pueden haber microorganismos que no están o no crecen fácilmente y necesitan algún medio de cultivo particular para crecer. ¿Se acuerdan del micro? Decían, ¿no? Sangre de carnero enriquecida con no sé qué cosas y cosas así, o agar chocolate con no sé qué y no sé qué. O sea, hay medios de cultivo súper raros que no sabemos, es lo que me acuerdo de la universidad, no sabemos ni tenemos la obligación de saber porque no es nuestra área. Nosotros no somos bioquímicos, somos médicos, ¿sí? Pero sí tengo la obligación de, si es un microorganismo que sé que es medio raro y no sé qué, ya no puedes al experto y le digo, Juanito, ¿necesita esta bacteria que estoy sospechando algún medio de cultivo especial? ¿O qué cuidados tomo? ¿O cómo hay que tomar la muestra? ¿O tú me lo puedes tomar la muestra? Por eso hacemos trabajos multidisciplinarios.
Siempre va a haber cosas que no sabemos. O hay cosas que son del especialista, no sé, pues infectólogo, y hay que tomar justo del borde de la úlcera sin hacer sangrar, y yo estoy tomando del medio, ya estoy haciendo sangrar y contamino la muestra y no va a crecer lo que necesito ver, ¿sí? Entonces, si no sé, pregunto, porque eso va a determinar que falle mi diagnóstico y por lo tanto el tratamiento también. También es importante considerar la presencia de otros microorganismos, porque a veces pasa que son 2 microorganismos y yo he encontrado uno y la primera vez que tomé la muestra he matado a ese con el tratamiento que hice, pero resulta que este estaba evitando que otro crezca. Y como yo lo he aniquilado, entonces el otro empieza a crecer y me produce un cuadro diferente en el paciente, ¿sí? Entonces también es importante volver a tomar las muestras en caso de que tengamos dudas. Y aunque no crean, en nuestros hospitales pasa con mucha frecuencia que el paciente se sobreinfecta, es decir, entró por una celulitis y era Staphylococcus aureus y ahora resulta que estaba yendo mejor, al 4º o 5º día empieza a tener fiebre, empieza a aparecer una secreción medio verdosa y mi paciente empieza a empeorar, vuelvo a cultivar y resulta que ahora es pseudomonas. Se ha sobreinfectado en el hospital y la pseudomonas es mucho más resistente, ¿sí? Y pasa mucho, ¿por qué? Van a ver, ya los vamos a empezar a ver en el semestre. Con el mismo pijama que van y hacen sus rotes hospitalarios, vienen a la universidad. Eso es una vergüenza, ¿sí? Con el mismo mandil que han ido al hospital están viniendo a clases. O con su mandil están saliendo y el transporte público con su mandil, con su pijama. Ya han estado en contacto con fluidos y pacientes infecciosos, ¿sí? O vamos a los hospitales, por suerte ya se les ha mandado desde hace unos 2 años, creo que han empezado a ser más estrictos y tienen sanciones más fuertes, de que es prohibido que el personal del hospital esté en los cafés, en los restaurantes con su ropa del hospital. Y es una medida absolutamente correcta, porque ahí estamos llevando y transportando bacterias, microorganismos altamente resistentes de los hospitales a la población. O estamos llevando de la población bacterias a los hospitales y en los hospitales se van a volver monstruos, porque ahí se conocen con las bacterias más resistentes, ¿sí? Y vean algo tan básico, y no me van a dejar mentir, van a ver sus rotes, ya los vamos a ir viendo con su ropa de hospital por aquí, y no debería, ¿no? O el interno está rotando infectología, entonces su rote es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, está con su pijamita, qué sé yo, vienen los pacientes infecciosos, y le toca quedarse de turno hoy día. Y en el turno, los 10 que se quedan, o dependiendo del hospital, se distribuyen, ¿no? 2 a emergencia, 2 a salas, 2 a terapia, 2 aquí y así. Y ese que ha estado con ese pijama infecto todito el día, con el mismo pijama, está yendo a hacer turno en terapia intensiva. Y es una barbaridad, debería cambiarse, ¿sí? Entonces, vean, esos detalles están contribuyendo a formar mutantes bacterias que son terriblemente resistentes, ¿sí? Lo mismo con la población, ¿no? Hay normas en los hospitales, por una razón no se permite el ingreso de niños a los hospitales. Pero la gente ahí, lo hemos engañado, guardia, ¡pim!, lo camuflan al enano y lo meten. No está bien. Lo estamos exponiendo al paciente y lo estamos exponiendo al niño, a la población general. Entonces, no estamos ayudando. Bien, la vigilancia debería ser, bueno, es una norma que se debería aplicar a todos los países. Sin embargo, no es posible. Bolivia, por ejemplo, no tenemos sistema de vigilancia epidemiológica, ni en nuestros hospitales más grandes, porque no tenemos los recursos, no tenemos la infraestructura, hay que pelear con los colegas para que hagan cultivos y antibiogramas, es complejo. Porque solo teniendo vigilancia, sistemas de vigilancia, ¿qué implicaría? Que en esa infeccióncita que tiene en su manito el paciente haga cultivo y antibiograma. Viene con faringoamigdalitis, haga cultivo y antibiograma. Debería ser en todos, porque solo así tendría un pantallazo claro de qué bacterias tengo, cuál es su nivel de resistencia y cuánto sube esa resistencia cada año a cada parte, ¿sí? Los países que tienen sistemas de vigilancia saben y dicen, güey,
La E. coli ha subido su resistencia a las quinolonas 2% este año. Hay que ajustar esto, algo estamos haciendo mal, hay que hacer capacitación a personas. Y así hacen sus medidas. Pero si no sabemos, y yo les digo, van a ver que vamos a estudiar en el libro, hay tanto por ciento, 20%, 50%, 15%, pero son porcentajes que no son reales. Porque en nuestro medio con seguridad estamos mucho peor que eso, pero no sabemos. Lo que sí vamos a ver es cultivo antibiograma, resistente, sensibilidad intermedia, aún falta. Y eso van a ver que tenemos cada vez más. Pero no tenemos una idea clara de cuánto. ¿Es un problema grave? Sí. Exactamente qué tan grave lo desconocemos. Bien, también tenemos que hacer análisis microbiológicos. Teóricamente deberíamos hacer cuando vamos a iniciar el tratamiento y cuando finalizamos el tratamiento, y en algunos casos durante el tratamiento. Solo así podríamos saber si hemos erradicado, si es una recidiva, si es una recaída, si es una superinfección o si hay resistencia. Pero como no hacemos, pues no sabemos. ¿Cómo nos ayudamos y nos orientamos a saber que nuestros tratamientos están siendo eficaces? Con la clínica. Como dijimos, ¿no? Viene el paciente a su control, está mejorando, entonces es un fármaco eficaz. Pero hay que recomendar que termine y complete el tratamiento. El tiempo de tratamiento es fundamental y también está en base a varios parámetros. Por ejemplo, no es lo mismo tratar una lesión de pielcita que tratar una meningitis. El tiempo de tratamiento va a ser diferente, ¿sí? Y eso también depende del fármaco y de la impregnación que necesite. Por ejemplo, si tengo un paciente con sinusitis, ¿dónde está la infección? En los senos paranasales, que son cavidades huecas. ¿Será fácil impregnar con antimicrobiano? Es difícil, entonces necesito más tiempo. Los otorrinos dicen, ¿cómo pretenden curar una sinusitis tratando 3 días? Porque hay gente que agarra y les da acitromicina 3 días. Según ellos están tratando la sinusitis. Y no es suficiente. Porque en 3 días no voy a impregnar lo suficiente, no voy a erradicar lo suficiente. ¿Va a mejorar el paciente? Claro, va a mejorar por eso, porque voy a bajar un poquito la carga bacteriana, pero no estoy erradicando la bacteria. Los otorrinos dicen, lo mejor sigue siendo la moxi, pero mínimo por 14 días, idealmente un mes. Sinusitis, porque solo así impregno correctamente las cavidades. Entonces, vean, para cada microorganismo, para cada situación va a ser diferente. ¿Sí? Sí hay fármacos, por ejemplo, la citromicina que les decía, el esquema clásico son 3 días, no se debe dar más. En casos graves, 5, pero no se debe dar más de 5, la toxicidad es muy alta. Entonces, no puedo dar acitromicina como doy a moxi, la moxi idealmente es 10. ¿Sí? El tiempo es diferente. Pero eso varía para cada fármaco. Para la mayoría de las infecciones, el estándar, por eso nos dice así, decimos de 7 a 10 días, la mayoría, pero no todas. Como decíamos, si es acicro va a ser menos. Si es un Helicobacter pylori, de 10 a 14 días, idealmente 14. 7 a 10 es muy poquito, 10 todavía, pero 7 es muy poquito, insuficiente, no sirve. ¿Sí? Entonces, en cada caso tengo que analizar estos factores dependiendo de qué tiene el paciente y qué quiero alcanzar. Bien, si hay ineficacia clínica al tratamiento, ¿qué analizo? Primero, si no se me ha pasado ningún punto importante. Segundo, si no hay un absceso o un cuerpo extraño. ¿Sí? Van a ver que, yo siempre les digo ahí, comparen con lo que pasa cuando tenemos un granito de acné. Pucha, cuando está ahí inflamado, está a punto de reventar, me duele toda la cara, la cabeza, hasta así que me da piel, por el pinche grano, ¿sí? Pero cuando es drena y sale el contenido, es como si con la manito le sacaran los síntomas al paciente. Con los abscesos pasa eso. Si el absceso está ahí, mientras yo no drene y vacíe ese absceso, por mucho que lo bombardee al paciente con antimicrobianos, no va a haber una mejoría significativa. Pero cuando dreno el absceso, el paciente va a sentir una mejoría increíble, incluso sin antibióticos. Por eso es que van a escuchar que los cirujanos dicen absceso drenado, absceso curado. Y siempre hay una
mejoría sintomática increíble. Y si combino los dos, la limpieza más el antimicrobiano, el resultado es maravilloso. ¿Sí? Y esto es muy importante, sobre todo por los cuerpos extraños. Llegan todavía pacientitos a emergencia que estaba bebiendo, se ha caído y encima, como no les tenemos muy buena voluntad a los borrachines, lo han atendido así a la rápida, le han suturado 2 puntitos, le han dado antibiótico, lo han despachado a su casa. Y vuelve una semana después el paciente, está sobreinfectada la lesión, revisamos, hacemos una limpieza profunda y resulta que le han dejado fragmentos de piedrecillas o un vidrio ahí adentro incrustado, o ha habido casos en los que la punta de un cuchillo que habían usado para apuñalarlo se quedó dentro, porque no hicieron una revisión adecuada el primer día que vino el paciente. Y eso, por si acaso, es plausible a un proceso médico legal, porque es negligencia. ¿Sí? Entonces, revisen bien. Están dejando cuerpos extraños en los pacientes en lesiones que son sencillas de manejo fácil por descuido, por no hacer una limpieza profunda. Tienen que revisar. Le duele al paciente, póngale más anestesia, pero tienen que verificar que no haya ningún cuerpo extraño ahí antes de cerrar para él. ¿Sí? Bien, los cultivos nos van a permitir saber la sensibilidad específica. Como dijimos, podemos repetir si es que hay fracaso terapéutico. Es muy importante también considerar la función inmune del paciente. Si es un paciente inmunodeprimido y yo le doy antibiótico, es muy probable que no responda. Y aunque no crean, nos llegan todavía pacientitos VIH positivos que no hicieron tratamiento, no hicieron diagnóstico oportuno, o sí sabían, pero por los tabús sociales no quisieron avisar, y llegan con neumonías de 1 o 2 meses, que les han dado un montón de cosas y no responden, porque su sistema inmune está muy depletado. ¿Sí? Entonces ahí, aunque los bombardeemos con fármacos, si no mejoramos el sistema inmune, no vamos a poder ayudar a ese paciente. Entonces hay que investigar. Si tienen un paciente con un cuadro infeccioso de larga data que ha hecho varios tratamientos y no hay buena respuesta, piensen que puede haber inmunodepresión por varias causas. ¿Sí? Y muy probable VIH. Y por supuesto hay que probar las dosis y la absorción del fármaco, porque puede ser que haya algún problema de la absorción. El fármaco está bueno, pero no se absorbe, y si no se absorbe, no funciona. Bien, cuando hablamos del efecto post-antibiótico, hace referencia a que cuando suspendo el fármaco, o sea, dejo de darle el antimicrobiano, persiste un tiempo más el efecto farmacológico. Se han postulado varios mecanismos. Se cree que en algún caso hay una recuperación lenta después de la lesión no letal irreversible de las estructuras celulares de la bacteria, que puede persistir alguna cantidad de fármaco en el sitio de fijación, o que la bacteria necesita volver a sintetizar enzimas y elementos estructurales antes de empezar a crecer. Y este efecto post-antibiótico puede ser responsable de que cuando he suspendido mi tratamiento antes de tiempo, un par de días y demás, me sienta bien, creo que ya he erradicado el problema, y luego vuelven a empeorar los síntomas cuando la bacteria se recupera. ¿Sí? Bien, y esto aquí ya sé que son fotos muy fuertes, pero son infecciones bacterianas. Entonces, fíjense, todos estos procesos, que así como se ven ampulosos y demás, no vamos a tener con qué tratarlos si perdemos los antibióticos. Hoy en día todos estos van muy bien gracias a los antibióticos. Y si no cuidamos nuestros antibióticos, para esto les vamos a tener que dar medidas de soporte, como en el COVID, y esperar que su sistema inmune logre encargarse de la bacteria o se muera el paciente. Entonces hay que ser muy conscientes con los antimicrobianos. ¿Puedo combinar antimicrobianos? Ya dijimos que sí. ¿Cuándo se combina antimicrobianos? Primero, cuando voy a hacer tratamientos empíricos y quiero mejorar el espectro, siempre y cuando vaya a hacer un buen seguimiento del paciente y, si es posible, haga el cultivo y el antibiograma para corroborar que estoy haciendo bien mi manejo. ¿Sí? También se han hecho asociaciones para disminuir el surgimiento de cepas resistentes. En tuberculosis, por ejemplo, gracias a que se hace el esquema combinado, es que hasta hoy, que han pasado tantos años, nuestro programa sigue siendo muy útil. La resistencia a nuestros fármacos sigue siendo mínima, pero eso no es solo gracias a la asociación de fármacos. Diríamos que el pilar fundamental de que los fármacos sigan siendo útiles
es el seguimiento que hace nuestro personal de enfermería. Porque son las enfermeritas las que hacen el seguimiento, no los médicos. El médico revisa al paciente, hace el diagnóstico, revisa los estudios y demás, pero la enfermera es la que se encarga todos los días de que el paciente venga y mirar que está tomando su fármaco en el centro, porque es bajo la supervisión del personal, y si hoy día el paciente no ha venido a tomar su fármaco, esa enfermerita lo llama, le manda mensajes, a veces van hasta su domicilio a buscarlo, porque tienen sus croquis, y le llaman la atención al paciente y lo llevan al hospital y le explican por qué es importante que cumpla su tratamiento, porque ese paciente tiene que hacer tratamiento 6 meses. O sea, imagínense si de 10 días nos aburrimos, imagínense 6 meses, pero solo así se va a curar. Y si el paciente hiciera 1 o 2 semanas y luego no viene, perderíamos nuestros fármacos porque aparecería mucha resistencia. Entonces, de verdad, ahí es increíble el compromiso que tiene nuestro personal de enfermería. Gracias a ese personal es que el programa trabaja, funciona bien. Y es uno de los mejores programas que tenemos en el país. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuando veamos los antimicobacterianos. Bien, también es importante considerar que las infecciones polimicrobianas, como en los abscesos, donde sí hay gram positivos, hay gram negativos, hay aerobios, hay anaerobios, hay bacilos, hay cocos, etc., necesitan combinaciones farmacológicas porque con uno solo no podemos cubrir todo. Entonces sí hay que combinar. También es importante considerar que a veces se han hecho asociaciones para potenciar la eficacia terapéutica, es decir, fármacos que son bacteriostáticos, cuando los combinamos se convierten en potentes bactericidas. Es el caso, por ejemplo, del cloranfenicol, del cotrimoxazol, que tiene trimetoprim y sulfametoxazol. El trimetoprim y el sulfametoxazol por sí solos, cada uno, que son muy parecidos, tienen efectos bacteriostáticos, pero cuando los asociamos, su efecto sobre el metabolismo de la bacteria es tan intenso que se convierten en bactericidas. Y es uno de los esquemas bactericidas que se usa bastante y con muy buenos resultados. ¿Sí? Y por supuesto también esas asociaciones nos permiten disminuir la toxicidad dosis dependiente. Como decíamos en algún momento, no puede ser que ya estoy usando la dosis más alta de este fármaco, si le doy más lo intoxico. Pero puedo asociar con otro que va a potenciar el efecto, pero las dosis no van a ser tan altas y el paciente va a estar mejor. ¿Sí? Bien, entonces hablamos de sinergismo por un lado, donde decimos el efecto es mayor al de los dos agentes por separado, y el antagonismo, donde si los asocio voy a perder eficacia terapéutica del fármaco. Entonces es muy importante considerar. Acá tenemos algunos ejemplos de esto que habíamos mencionado. Trimetoprim, sulfametoxazol, que ya me había adelantado. Entonces estos bloquean la síntesis del ácido fólico, pero actúan en 2 enzimas diferentes. Por sí solo cada uno es un excelente bacteriostático, pero juntos son bactericidas. Lo mismo hacemos, por ejemplo, con los anti-beta-lactamases. Uno de los primeros mecanismos de resistencia que han generado las bacterias es la producción de beta-lactámicos, es decir, enzimas que destruyen nuestro fármaco. O sea, han identificado al beta-lactámico y han dicho, este nos mata. Entonces han generado enzimas específicamente para ir y destruir el fármaco. Entonces lo que nosotros hemos hecho es construir anti-beta-lactamases, es decir, hemos diseñado fármacos que bloquean sus enzimas para que nuestro beta-lactámico actúe donde debe actuar. ¿Sí? Y en este caso, fíjense, las penicilinas y los aminoglucósidos se apoyan porque las penicilinas destruyen la pared de la bacteria, evitan que se sintetice. Y los aminoglucósidos necesitan entrar al interior de la bacteria y actuar en el núcleo. Entonces, es como si una le abriera la puerta para que la otra pueda ingresar más fácil. Lo mismo con la anfotericina B y la flucitocina. La anfotericina actúa en la pared, pero de los hongos, o en la membrana de los hongos, facilitando la penetración de la flucitocina que necesita llegar al núcleo. Bien, si hablamos de mecanismos de antagonismo, tenemos la inhibición de la actividad bactericida por fármacos bacteriostáticos o la inducción de una inactivación enzimática que interfiere con el metabolismo del fármaco. Bien, se puede hacer profilaxis con antimicrobianos, es decir, dar antimicrobianos como profilácticos antes de que exista el proceso infeccioso. Sí se puede.
está establecido, hay guías y protocolos que establecen esto, pero tiene que haber sido demostrada la eficacia de usar profilaxis y el beneficio tiene que superar al riesgo, es decir, no se hace profilaxis antibiótica en cualquier paciente. No es que viene mi paciente con un cuadro gripal típico y digo, ay, es viral, pero por si acaso le daremos antibiótico. No, eso no es profilaxis, eso es mala praxis, ¿sí? Si voy a operar a un paciente, sé que el entorno no es 100% estéril, que nuestros quirófanos no tienen el 100% de esterilidad, voy a abrir una puerta de entrada grande, voy a tardar más de 2 horas en el proceso quirúrgico, hay alto riesgo de una sobreinfección. Entonces ahí sí puedo hacer profilaxis antimicrobiana, ¿sí? Entonces debo analizar riesgo-beneficio. Bien, si hago una profilaxis quirúrgica, tendrá relación con el tipo de herida. En teoría, las heridas limpias contaminadas o las contaminadas son las que deberían recibir profilaxis. Las limpias, donde la probabilidad de una infección es menor o igual al 2%, no deberían recibir profilaxis, o sea, que no se debería hacer en cualquier procedimiento quirúrgico. Segundo, las sucias, que tienen más del 40% de probabilidad de sobreinfección, en realidad ya no se considera profilaxis, sino tratamiento, porque lo más probable es que aquí ya exista colonización y ya no es profilaxis, porque ya hay problema. Lo que tengo que hacer es tratar el problema, ¿sí? Y considerando factores de riesgo, se considera que cualquier procedimiento quirúrgico en el que va a haber cirugías abdominales por las vísceras huecas que son altamente contaminadas, o cirugías que van a durar más de 2 horas, o pacientes que tienen más de 3 o más diagnósticos médicos, el riesgo de contaminación transquirúrgica es alto, y en todas esas se debería hacer profilaxis. En nuestro medio van a ver que la gran mayoría de nuestros procedimientos quirúrgicos reciben profilaxis, ¿sí? Porque, aunque nos dé pena decirlo, nuestros quirófanos no son 100% estériles, aunque usan todas las medidas que pueden, pero no son. A no ser que, tenemos un quirófano que es el del Univalle Norte, entre comillas es de la última tecnología, tiene el quirófano, ahí es muy bonito ese quirófano, tiene hasta intensidades de luz verde, luz azul, luz UV, etcétera, que entre comillas esteriliza hasta el aire en el proceso quirúrgico. Supuestamente solo hay 2 quirófanos así en toda Latinoamérica y uno es el que tenemos acá en el coche. Entonces, wow, así, ¿no? Pero ¿cuántito costará operarse ahí? No sabemos. Pero luego nuestros hospitalcitos así que dependen de otras cosas, no, ni siquiera los antiguitos de la caja, por ejemplo, bueno, no sé si lo saben, creo que sí, porque su nueva infraestructura no sé cuándo terminarán de construir. Teóricamente el quirófano, por ejemplo, no debería tener grietas, líneas, no debería haber azulejos, tendría que ser liso, todito, porque esas grietitas son sitios de crecimiento de microorganismos. Pero si van a nuestros quirófanos viejitos de la Caja Nacional y demás, puro azulejo es, porque se ha construido allá en el año de la picota, pues, y no tenemos nuevo, entonces no podemos dejar de usar mientras no tengamos otros. Entonces batallan, desinfectan y todo, pero es complejo. No es culpa de nuestro personal de salud, es el Estado que tiene que desembolsar más y dar mejores medios para trabajar. Bien. Entonces, fíjense, cuando hablamos de los principios de profilaxis quirúrgica, ¿qué debemos considerar? Primero, que los fármacos que vamos a usar sean útiles contra microorganismos patógenos frecuentes del sitio donde vamos a operar. No voy a usar un fármaco que cubre orofaringe cuando voy a operar intestino. Entonces, tiene que tener cobertura de los microorganismos posibles donde voy a trabajar. Segundo, que la eficacia de la profilaxis haya sido demostrada en estudios clínicos serios, bien documentados y validados por el método científico. Tercero, que la concentración inhibitoria mínima al momento de la primera incisión sea la máxima, es decir, que estemos por encima de ese puntito en el momento en que el cirujano está realizando el primer corte. Por lo tanto, no sirve que el cirujano ya está para abrir pared y diga, ¿le han pasado su antibiótico profiláctico? Ah, nos hemos olvidado, pásale. O sea, ahí ya no sirve el profilaxis porque ya está abriendo pared, pues. Cuando abre pared el cirujano,
el paciente ya tiene que estar bien impregnado. El esquema más breve, con alta eficacia y menos toxicidad, será el deseable, y que los fármacos tengan mayor espectro o sean eficaces frente a infecciones recientes en caso de que sean cuadros más complejos. Y si todos estos parámetros que hemos mencionado son iguales entre dos fármacos, siempre se debe escoger el más barato. ¿Por qué? ¿Por qué escogemos el más barato? Porque en general la población tiene la idea, ¿no? No, el más caro es mejor, pues, siempre. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque tiene la misma composición que lo caro. ¿Pero por qué escogerías el más barato y no el más caro? Para usar dinero. Porque así estás optimizando los recursos. ¿Sí? Y eso también es importante. No se olviden que aunque sea el hospital estatal, ¿sí?, todo lo que se usa en el paciente cuesta. Lo pagan nuestros impuestos. ¿Sí? Y el Estado sí es bien reacio a darle más presupuesto al sector salud, siempre nos falta, pero no es que sea gratis. ¿Sí? Nos preocupa, por ejemplo, cuando la población no quiere vacunar a sus niños y dicen, no, esas vacunas truchas, no porque son gratis o porque el Estado nos da gratis, quiere decir que no cuestan. Se gastan millones en vacunas y en tratamiento en general todos los años. Son buenos productos. ¿Sí? Entonces no es que es gratis y demás, hay que optimizar, porque si optimizamos recursos nos alcanza para más y podemos alcanzar a más pacientes. ¿Sí? Bien, pero bueno, cuando sean ministros de salud nos darán mejor presupuesto. Sí, ya no se convencía. Bien, entonces cuando hacemos profilaxis no quirúrgica, es decir, cuando no vamos a operar al paciente, ¿qué debemos considerar? Administración de fármacos después de una colonización, pero antes de que aparezcan los síntomas, o para prevenir infecciones o colonizaciones asintomáticas. Vale decir, los dos criterios más importantes para hacer una profilaxis no quirúrgica, es decir, cuando un paciente no se va a operar, son el riesgo elevado por exposición temporal y la susceptibilidad por patología de base. Y aquí siempre les digo, relacionen eso con COVID y no se van a olvidar nunca. ¿A quiénes hemos vacunado primero en la pandemia? Al personal de salud. ¿Por qué? Porque tenían riesgo elevado por exposición, ¿sí o no? Nuestra primera línea de defensa. Entonces son los primeros que deben recibir profilaxis en situaciones de riesgo. ¿Sí? Es la misma situación de cuando estás en el avión y salen las mascaritas, ¿qué tienes que hacer? Primero te tienes que poner tú. Ay, pero mi hijito es más importante. Pero si te pasa algo a ti, ¿quién ayuda a él? Entonces, primera línea. ¿Sí? Segundo, ¿quiénes son susceptibles? ¿A quiénes hemos vacunado después de los médicos? Tercera edad, pacientes con patología de base, porque tienen más riesgo. El resto de población ha esperado lo más. ¿Sí? Entonces, dense cuenta, esos dos criterios se aplican para cualquier tipo de profilaxis. Porque tengo que primero ver lo que es prioridad y luego lo que está en segundo lugar. No porque sea más importante, sino porque de eso dependen mis resultados. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora voy a poner ChatGPT. Estás trabajando mejor que Google, ¿no? Ok, ¿quieren descansar un ratito? Sí.